María de los Ángeles Januzzi, y es un artículo que compendia y que nos permite hacer un barrido por muchos autores de la sociología, de la filosofía, de la sociología política, y nos permite hacer estas reflexiones sobre lo que significa el poder, la política, la ética, y en este contexto nuestro. Y nos lleva a nosotros, la profesora María de los Ángeles, a redescubrir, a volver a releer a personajes como Max Weber, que lo tenemos pues todos, al filósofo alemán como el padre de la sociología, y nos alimenta bastante estas lecturas. Max Weber, y en el artículo desde Maquiavelo, que empezó a hablar sobre ese asunto tan tremendo que es el poder, el Maquiavelo cuando coge esa familia de los Médicis y empieza a desentrañar, a escarbar. ¿Qué es eso del poder? ¿Para qué es eso del poder? Sí. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se puede perder el poder? La esencia de eso que todos vemos como obvio, que lo vemos en el plato de la comida y en el aire y aquí a un lado de nosotros y encima de nosotros, de día y de noche, y por doquier está este asunto tan sencillo de expresarse como es poder, el poder. Primer filósofo, primer gran pensador de estos vericuetos de la vida humana, de la sociología humana, el poder, fue Nicolai de Maquiavelo. Y en esas viejas calendas encontramos a este gran pensador, y en estos artículos nos lo vuelven y nos lo recuerdan de nuevo, ¿sí? Nos lo recuerdan de nuevo. Y estamos pensando en el poder desde muchas perspectivas, pero la primera perspectiva del poder, y para que abordemos el asunto ético, pues, y la que nos interesa, el poder político, y más como abogados, esta es sociología jurídica, ese poder que tiene que ver con la democracia y con todo el mundo de la juridicidad sobre la cual se soporta. Porque, y aquí permítanme hacer una pequeña dirección, yo creo que la primera clase que debe tomar uno en derecho es la teoría del poder. Teoría del poder. ¿Qué es el derecho? Teoría del poder. Espero que ustedes hayan visto eso muy bien y que hayan visto primero a Maquiavelo antes que cualquier cosa, porque el derecho es eso, es la aplicación del poder. Una teoría del poder. ¿Qué es el poder? ¿Para qué sirve el poder? ¿Cómo se come eso? A veces pasamos por encima de estas categorías con mucha soltura, con mucha tranquilidad, así como cualquier paisano turista que va por una ciudad y apenas toma una foto, pero no la vive, no la siente, no la cuestiona, no la palpa. Así es el asunto del poder y el derecho. A veces pasamos por encima de esto, pero no sabemos a qué sabe. Hay una película maravillosa que ojalá se la hayan recomendado en los primeros años, y se llama El Señor de las Moscas. Yo se la recomiendo a los compañeros de primero para que miren qué es el poder y analizar esa película. Bueno, hay estudios sobre El Señor de las Moscas, hay estudios sobre eso, porque ahí nos explica perfectamente dónde nace, cómo nace y de qué sustancia está hecha el poder. Yo tengo libros sobre el poder como este de Carlos Castaneda y su relación, ¿se acuerdan ustedes? Relatos del poder. Carlos Castaneda, que busca ese poder, pero el poder del guerrero, el poder íntimo, el poder personal, ¿cierto? Pero a veces tenemos que volver a Maquiavelo, ese poder de los príncipes, el poder
de la política, que es una cosa a veces bien diferente. Ese del cual habla este libro, de las 48 leyes del poder de Robert Greene. No sé si conocen este maravilloso libro sobre el poder, un libro denso que habla sobre esos vericuetos del poder. Un libro maravilloso que también nos da a nosotros luces sobre lo que tenemos que ver hoy, la ética del poder. Y veía aquí en mi pequeña biblioteca, traía este texto que me acompaña hace muchos años, quizá 30 o 40 años, se llama Ética y Poder de José Luis Aranguren. José Luis Aranguren, un gran maestro, ética y poder, ética y poder de Aranguren. Y, hombre, tan importante Aranguren porque también nos da a nosotros un paseo por todas esas teorías y todas esas concepciones que ha tenido el mismo poder, sobre lo cual a veces poco reflexionamos. Y cuando en un capítulo que es muy bello para nosotros es lo ético en la política vivido como imposibilidad trágica, la imposibilidad trágica de mirar lo ético en la política, en el maestro José Luis Aranguren. Es un texto maravilloso que todavía es vigente, porque desde toda la vida, pero estos textos modernos lo que tienen es que sistematizan, nos organizan de manera académica todos esos pensamientos y tiene aquí un artículo, un capítulo sobre la cuestionabilidad moral de la política. ¿Se imaginan ustedes de qué está contenido esto? La cuestionabilidad moral de la política. ¿Hay moral en la política? ¿Podrá haber moral en la política? Y si nosotros estamos en este asunto ético, estaremos siempre en esa imposibilidad trágica, en términos de Aranguren, de ver lo ético en la política. Es tremendo. Entonces, no les muestro estos textos nomás como para que podamos ambientar un poco el asunto. Espero que hayan leído el material entregado. Les propuse escuchar una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Algo Personal. Es ese cuestionamiento también desde el arte, desde la música, desde la poética del gran catalán Joan Manuel Serrat al asunto del poder. Si ustedes me lo permiten, quiero presentarles y quería leerles, si tengo tiempo, este artículo que encontré. Está amarillo, amarillento, no sé si lo puedan captar desde ahí. Yo guardo desde muy joven, soy coleccionista de libros, revistas, a veces se encuentra uno con unos maravillosos, tiene unos maravillosos hallazgos y tiene como unas joyas por ahí guardadas. Y este se llama La nueva ética, instrumento de liberación del hombre. Es un texto de una tesitura poética y una profundidad, una hondura política que yo quisiera compartírselos, si ustedes me lo permiten. Este fue leído por el doctor, escrito y leído por el doctor Patricio Villalba Bustillo. Yo lo he buscado y no lo he encontrado como nuevos registros por ahí en el internet. Este artículo, ya les voy a decir, fue leído en el tercer Congreso de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Yo creo que el maestro Patricio Villalba Bustillo es parte de una gran familia cartagenera
y bueno, en Cartagena, Sagún, por allá en la costa, ellos son de esos lados, si no estoy mal. Lo que nos importa es pues su artículo, independientemente de la persona. Este artículo lo recuperé, lo recorté, lo guardé y tiene la pátina del tiempo que se llaman los metales, pero es ese olor y ese amarillo del tiempo pegado a él. Octubre 17 de 1982. Tengo revistas semanas de todas esas épocas y magazine dominical del Espectador, del tiempo de esas épocas. Bueno, ahora, si tenemos tiempo, le pegamos una ojeadita. Les digo de esto porque la ética y el poder tienen que ver con esto del derecho y han tenido que ver siempre, solamente que a veces los tráfagos de la vida, como decía Genofonte, esa trabajadera, ese hombre que se levanta a hacer las cosas, le impide la reflexión la reflexión ociosa por la que tanto apelaban los filósofos griegos. El gran Genofonte, enemigo de tanto trabajar, por eso tenían esclavos para que otro grupo social se dedicara a pensar. Lo mismo hacían los incas y los aztecas, unas élites de filósofos estaban allá en Machu Picchu, mientras los otros estaban abajo trabajando para ellos. Qué cosa tan tremenda. Bueno, les concedo la palabra para que ustedes le den rienda suelta al debate, que prendan la cámara los que no la tienen aún, como Juber, no sé por qué la apagó, Fernando Gaviria, le insistimos a Fernando que prenda, y que alguien de ustedes sea el moderador. Profe, buenos días. Soy Fernando. Bueno, Yo hace rato la aprendí. sí, ahí está. Bueno, ahí lo veo. Por favor, que alguien me ayude con la moderación de esta mesa redonda, digámoslo así. ¿Quién quiere hacer de moderador? O moderadora, pues. Ahí tenemos varias compañeras, todas muy chéveres, muy pilosas. Para que le demos rienda suelta a este asunto. Bueno. Esta sesión académica, yo les ponía, le daba un escrito que era un resumen del libro Ser y Poder de Marcos Fidel Barrera. Ser y Poder. Marcos Fidel Barrera Morales, pues hombre, también hace como en su época José Luis Aranguren, ¿cierto? Hacer esas reflexiones sobre el ser y el poder, el ser nosotros en todo este ambiente de la política. Y decía que estaba escrito allá de lado que los estudios sobre la ética y su relación con el poder tienen como punto de convergencia la naturaleza humana, la naturaleza humana. Por eso decía y he insistido mucho en que tenemos que apelar a la antropología, a la psicología, a eso que explica nuestra naturaleza de seres humanos. Y que cualquier definición pasa por aprender lo humano, agarrarlo, lo humano, como también por considerar su naturaleza social. Si bien somos el Homo sapiens y de la familia de los homínidos, nuestra naturaleza es social. De ahí que los estudios sobre el poder y la ética también versen sobre lo societario. Y no solo de ahí también, no, sino que siempre la ética y la política referirán a lo societario. Lo hemos explicado en otras clases. La ética como
esa reflexión de las costumbres, los comportamientos basados en esos principios, iluminado por esos principios morales que tiene la sociedad. ¿Y dónde? No con respecto a mí, sino con respecto a los demás, en el ethos o en la polis. Por eso siempre ethos y polis son de la misma familia. Es el ser humano ahí en el conglomerado. Y dice que el riesgo de estos estudios estriba en el relativismo, pues al hacerlos depender de lo antropológico, se perfilan variadas concepciones de lo humano. Y todas parecieran justificar tanto una determinada ética como también un correspondiente ejercicio del poder. Ahí está la pregunta, o rompemos el relativismo o cómo asumimos ese asunto. Pese a esta situación, debe proseguirse el esfuerzo de radicar el sentido de lo ético en lo humano, pues nada sucede en torno a la ética y al poder que no le afecte, como tampoco que no tenga una explicación de origen antropológico, de origen humano. Eso de lo político, eso no viene de los cabellos de nadie, solamente en las sociedades teocráticas, los zares que creían que el poder venía de Dios, que ellos eran Dios en la tierra ejerciendo el poder. El poder de los zares era un poder absoluto, el poder de las monarquías europeas todas era basada en esa concepción religiosa que concebía que el poder de Dios venía de lo alto y que ellos apenas eran unos instrumentos de ese poder sobre todos los demás. Entonces, por eso explicaban todo esa acumulación de poder, bueno, poder y riqueza venido de una esfera divina. A ver, pues, entonces, ¿quién va a ser? Si no es así, paso a leer lo siguiente, cual si fuera una carta